Loreto Bravo. Loreto Bravo es nada menos ni nada más que directora del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Loreto es ingeniero civil industrial de la PUC. Además es PhD de Computer Science en la School of Computer Science de Carleton University en Canadá. Ni más ni menos. Y ella ha hecho un estudio muy, muy interesante. Loreto, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Loreto. Loreto, nosotros sabemos de este estudio que se ha preocupado de determinar cómo ha estado efectivamente la movilidad. Y lo más importante, aparte del estudio en sí mismo, es que estudia la movilidad durante la pandemia aquí en las comunas de la región del Biobío, así que nos interesa mucho que nos puedas contar primero cómo se gesta esto, porque tiene un componente que es súper interesante y que uno dice, ¿por qué no lo usaron siempre? Que es esta capacidad de los teléfonos inteligentes de posicionarnos en distintos lugares. Cuéntanos, Loreto, por favor, del estudio. Mira, este es un proyecto en alianza con Telefónica y Cisco, en el que nosotros utilizamos la información anonimizada, eso es súper importante decirlo, aquí no podemos identificar a personas, es con un código que esconde cuál es el número de teléfono, pero con la información de los dispositivos celulares de cuando se conectan a las antenas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en la casa, mi celular se va a conectar a una antena. A la antena X. A una antena X, cualquiera, ¿ya? Pero una que está relativamente cerca a mi hogar. Claro. Y luego, no sé, voy al supermercado, salgo a hacer algún trámite, mi dispositivo se va a conectar a una antena distinta. Claro. Entonces son estos saltos entre antenas los que nosotros contamos como movilidad. Y esto nos permite tener información de todo el país. De hecho, si consideramos el número de dispositivos, tenemos aproximadamente 5 millones de dispositivos distribuidos a lo largo de todo el país. Entonces podemos generar este indicador para comunas, de todas las comunas del país, regiones, y eso nos ha ayudado mucho en este proceso. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en esto? Porque además el periodo que lo realizan es bastante amplio. Parten en diciembre y terminan ahora en abril. Claro. La verdad es que tenemos datos desde marzo del año pasado, así que... sí. Más, entonces pueden ver efectivamente cuáles han sido. ¿Y cuáles fueron los hallazgos que se encontraron con este estudio? Mira, lo que más se observa es que las cuarentenas tienen un periodo de desgaste. Esto quiere decir que cuando parten son muy efectivas y a medida que van pasando las semanas, la gente se va cansando, desgastando, y esto va haciendo que aumente la movilidad que se observa a medida que ya llevan muchas semanas una cuarentena. ¿Te parece si tomamos una comuna en particular, la que tú quieras de la región del Biobío, la que te parezca quizás un mejor ejemplo para que refleje lo que está señalando? Porque eso también, digamos, esta capacidad de posicionar un determinado teléfono celular también determina si es que la gente se quedó en la casa o no. O sea, hay varios elementos que sirven para generar información. Es decir, no solo la movilidad, sino que la gente que permaneció inmóvil. Me imagino que ese dato también es posible de ser rescatado en una comuna cualquiera. Loreto, por favor. Por ejemplo, en la comuna de Concepción, si se observa en las últimas, alcanzamos la semana del 29 de marzo un pic de una reducción de un 30%, un 30,6%, y después las semanas siguientes ha ido aumentando la movilidad, a un 25,9%, una reducción de un 25,9%, y después una reducción también se mantuvo de un 25%. Fíjate que esa cifra a mí me gustaría, Loreto, que la aclarásemos, porque la gente tiende a confundirse. No es que la movilidad haya bajado al 30%, sino que hay una movilidad del 70% comparado con el 100% que fue alguna vez el total. Es decir, bajó un 30%. Y yo recuerdo que cuando empezamos este programa, conversábamos con la doctora Ana María Moraga, y ella nos decía que las cuarentenas podían ser efectivas cuando alcanzaran a lo menos un 60% de reducción. O sea, en el mejor de los casos, hemos llegado a un 30,5%, Loreto. Efectivamente, el año pasado Concepción tuvo periodos que alcanzó reducciones de un 40%, 50%, incluso hubo un periodo que fue una de las comunas que tuvo
como de las ciudades del país con mayor efectividad en las cuarentenas. Pero es cierto, nunca hemos llegado a los niveles que los epidemiólogos consideran que sería como el ideal para controlar la pandemia a través de esta medida. Pero al mismo tiempo es una de las pocas medidas que tenemos que se pueden implementar a pesar de que no alcancemos necesariamente los niveles que nos gustaría. Y así, Álvaro preguntaba hace un rato si podemos determinar cuánta gente efectivamente no se mueve. ¿Existe, así como en economía también existe una cantidad de población que siempre va a estar desempleada, hay un umbral ahí, existe una cantidad fija de personas ¿cuál es el mínimo que se da en este 100%? ¿Cuánto es la gente que siempre permanece en el lugar? La mayoría de la gente se mueve. Y pensémoslo desde el punto de vista que consideramos toda una semana y que la gente tiene, no sé, 2 permisos. Claro. Entonces, tenemos números muy bajos de personas que no se mueven. O sea, de hecho, ni siquiera dejamos de estudiarlo porque eran irrelevantes esos números. O sea, lo que sí estamos tratando de hacer ahora, que es bastante interesante, es tratar de determinar cuál es el porcentaje de personas que están haciendo teletrabajo. Mira. Oye, estamos hablando con Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Loreto, cambiemos de comuna. Los Ángeles. Los Ángeles está en una condición muy, muy crítica. Ellos están en confinamiento total desde el 20 de febrero. Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento en cuanto a la movilidad en la comuna de Los Ángeles, la capital provincial del Biobío? ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, el pic que ellos tuvieron fue durante enero y febrero de movilidad. Y si comparamos con ese momento, tenemos reducciones del orden del 30%, ya de 35% de reducción de movilidad respecto al pic que hubo en febrero, si comparamos con la máxima movilidad que ellos han observado. ¿Y esa máxima movilidad cuánto fue? Para comprender cuál fue la diferencia. Ya, la máxima fue de 100 movimientos por día y los valores en los que están ahora son del orden de 60 movimientos por día. Ya. O sea, no es tampoco... ¡Wow! No, pero ojo, aquí hay una cosa súper importante de distinguir. Acá no son viajes, ¿ya? Son movimientos. Entonces, si tienes un viaje largo, puede que esté compuesto por varios movimientos. Ya. No individualiza, no logra hacer la trazabilidad de un solo. Otra consulta, ¿qué pasa en zonas más rurales? Por ejemplo, nosotros también una comuna que estuvo sometida a una gran cantidad de días de cuarentena, ¿te acuerdas? Hablamos con el alcalde de Cañete. Sí, claro. ¿Cómo ha sido la evolución en Cañete? En Cañete también tuvimos que el pic fue justamente en febrero, que fue un periodo donde no tuvieron cuarentena, o sea que estaban en fase 2. Sí. Y lo que observamos de reducción de movilidad es muy similar. Si te fijas, si comparamos con el pic, tenemos reducciones del orden del 33% de movilidad la semana pasada. Si nos fijamos a nivel país, las reducciones van del orden del 25 al 30% cuando están dentro de cuarentena. Es bastante similar lo que se observa en forma transversal. Oye, si estamos hablando, claro, entonces de una reducción en torno al 30% en el mejor momento de la cuarentena, en el que un confinamiento cumple con su objetivo, que es disminuir la movilidad. ¿Cómo es la realidad comparada, Loreto Bravo? ¿Tienen algún dato que nos permita compararnos con países europeos, por ejemplo, donde uno por lo menos ha visto que las calles se ven vacías cuando hay confinamiento, que no hay movimiento, en fin, donde también ha habido mayores aportes del Estado para que la gente no tenga que volver a trabajar? ¿Hay algún elemento de comparación o no, Loreto Bravo? Son muy pocos estudios que tienen acceso a datos de telefonía en el mundo. Hay algunos que pero tienen información de GPS. Se observan valores similares y también se observa este tema del desgaste. O sea, que las cuarentenas son efectivas cuando son por periodos fijos. O sea, que tú dices, mira, vamos a hacer una cuarentena de 4 semanas. Entonces, pongámonos todos ahí y pongamos nuestra energía en esas 4 semanas, pero sabiendo que luego va a mejorar la situación, digamos, que vamos a poder volver a movernos. Claro, o sea, de acuerdo a los datos, uno podría concluir que esta idea que tuvo en algún minuto el gobierno, que finalmente no se cumplió,
de fijar la cuarentena, el confinamiento total en 4 semanas. ¿Te acuerdas, Loreto, digamos, en la cuarentena que tuvimos entre enero y febrero, Sí. la que terminó el 15 de febrero, me parece, 14-15, se había establecido que estas iban a durar 4 semanas. Ese parece que fue el objetivo que se tuvo a la vista, pero la realidad fue porfiada. Y tampoco se logró el objetivo, porque ahora en esta ya llevamos 6 semanas, creo, ¿no? Sí. Sí. 6 semanas. ¿Y qué podrías indicarle a, digamos, porque el dato genera información, entonces la conclusión son 2 que estás planteando tú, que es digamos, el porcentaje de desmovilidad y también el desgaste de la cuarentena. ¿Otra conclusión que pudiera obtenerse, Loreto? Sí, que es importante establecer zonas grandes. O sea, no es suficiente. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos solo en cuarentena Concepción y no a Hualpén, San Pedro, Talcahuano, eso tendría un impacto de que la cuarentena en solo Concepción no sería efectiva. ¿Por qué? Porque hay muchos viajes cruzados. Entonces, tú tienes que escoger, no sé, el Gran Concepción como una zona de cuarentena. O sea, las cuarentenas parcializadas han mostrado no ser efectivas. ¿Y cómo se llamaba la estrategia que utilizó el ministro París en un minuto cuando se confinaba algunas partes de la región metropolitana? ¿Te acuerdas tú? Y otras no. Sí, era... no me acuerdo, cuarentena selectiva, no me acuerdo cuál era. Parece que era cuarentena selectiva, yo tampoco me acuerdo. Sí, o sea, Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, yo tengo la impresión que, por la información y por lo que uno lee, en fin, que la intención en la próxima semana, por lo menos, sería desconfinar algunas comunas del Gran Concepción. Chiguayante, por ejemplo, Penco, se menciona, y otras. Y eso no sería recomendable de acuerdo a la información que ustedes han recabado. ¿Qué información? Son datos duros, no, digamos, son objetivos, objetivos, digamos, justamente. ¿No sería recomendable? Pero nosotros estamos considerando solo la movilidad. Hay otros factores que puede que ellos estén considerando que tienen que ver con salud pública, que escapan de lo que nosotros podemos ver desde la movilidad. Otra cosa interesante que hemos observado es que hubo un impacto importante de la prohibición de venta de bienes no esenciales. A ver, ¿puedes explicarnos cómo fue ese impacto? Lo que observamos es que cuando nosotros estábamos acostumbrados a ver desgaste, ¿ya? O sea, que la movilidad iba aumentando. Pero cuando se puso esta prohibición, en vez de aumentar, se mantuvo en general la reducción en movilidad. Entonces, a pesar de que no veamos una reducción mayor, por lo menos no vimos un aumento en movilidad. Eso es lo que hemos observado en las últimas 2 semanas. Loreto, y yo no sé si ustedes también, porque no lo aprecié en el resumen que tenemos aquí del estudio, ¿hay diferencia entre los días hábiles y los fines de semana? Efectivamente, nosotros lo que observamos es siempre movilidades más altas durante la semana. El sábado y el sábado y el domingo son movilidades mucho más bajas, pero el sábado hay más movilidad que el día domingo, eso es constante. ¿Y cuál es el día de la semana que tiene mayor movilidad? En general el viernes, porque la gente como que se prepara para el fin de semana, sí, entonces claro. Hay muchas veces que hacen más actividades el día viernes que los otros días de la semana. Y lo otro que observamos también es que cuando se va a entrar en cuarentena, el día anterior a entrar en cuarentena, también se ve un pico en movilidad asociado a que la gente se va a abastecer o a hacer los trámites que tiene que hacer antes de entrar a cuarentena. Oye, la última pregunta, Loreto Bravo. A ver, partamos digamos, reafirmemos que este estudio es anónimo, es decir, el celular es innominado, no se sabe quién es. No se sabe quién es, pero si tú tienes, no sé si será posible, pero si tú tienes acceso a un celular que tiene un cierto código. Por ejemplo, el mío, digamos que es el código 1. Entonces mi celular está asignado con el código 1. Yo tengo una cierta rutina, todos los días hago más o menos lo mismo. Hago el mismo recorrido, en fin, qué sé yo. ¿Eso es posible de determinar? Es decir, ¿la rutina de las personas cambia en función del confinamiento o no llega tanto, digamos,
el estudio. La trazabilidad del... Primero mira, es eso importante destacar que nosotros tenemos la conexión a la antena, no es un GPS, es decir, no me da tu ubicación exacta, me da como una zona. Está en esta zona. Entonces, podríamos encontrar patrones generales de movilidad a nivel de antenas, que es muy genérico, pero no como detectar, esta persona va a este lugar y va a este lugar, sabemos quién es. No, pero no lo decía para saber quién es, digamos, no me van a pillar, pero lo que quería decir es que si es que cambia efectivamente el hábito. Claro, si la cuarentena... La costumbre modifica el hábito que uno tiene de movimiento. Porque uno viene aquí a hemos Sono. observado cosas básicas, como que los pics, por ejemplo, cuando salimos de cuarentena y estamos con posibilidad de ir a trabajar, el pic pasa a ser como como de la mañana, ahora es como alrededor de las 11 de la mañana. Sí. Y el pic de la tarde se adelanta dependiendo de cuándo es el toque de queda. Okay. ¿Ya? Entonces ya eso te muestra un cambio en la dinámica. El hecho de que los colegios estén sin clases presenciales también afecta la hora con la que partimos toda nuestra dinámica del día. Sí. Bueno, ha sido súper entretenido esto, la aproximación a los datos. Tiene mucho dato. Sí, y mucha conclusión, hay que saber leerlo. Así que Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que es doctora en Ciencias de la Computación de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Carleton en Canadá, ni más ni menos. Muchas gracias, doctora, por la entrevista y por la información que nos ha entregado. Muchas gracias. Muchas gracias.